En México, la comida nos une en torno a rituales cotidianos que reflejan nuestra manera de ver el mundo. Todo esto nos vincula y nos identifica como mexicanos, igual que nuestros sabores. Somos lo que comemos. El pozole pues es maíz, es grano de maíz y encima se le pone carne, ya sea puerco, surtida o pollo. El pozole es un plato completamente ancestral, porque desde los aztecas ya lo comían. Estoy probando un pozole tipo guerrero. El pozole tipo guerrero en sí es blanco, porque hay otro que es rojo, pero este blanco es el que hacen en el estado de Guerrero. Sumamente antiguo y prolífero en arte, cultura, ciencia y, por supuesto, gastronomía, sino que además se enriquece de mil maneras cuando, luego de la conquista y la fundación de la Nueva España, el inevitable mestizaje le da otra dimensión a la mexicanidad. La diferencia del encuentro de las culturas europeas con las culturas nativas de Sudamérica es que en Sudamérica no se guardó registro escrito de este encuentro. En México, los encargados de esta recopilación fueron los frailes y los conquistadores, que recabaron y relataron la historia de lo que encontraron al llegar y de cómo ese contexto se fue transformando. Es el mismo Hernán Cortés quien le escribe al emperador Carlos V las cartas de relación, donde entre muchas otras cosas le habla de la comida. Si queremos saber de gastronomía mexicana, basta remitirse a esas cartas donde Cortés nos menciona sabores y platillos que existían en el universo prehispánico. Para 1528 arriba a estas tierras la primera persona que nos habla del pozole, Fray Bernardino de Sahagún. Este es un hombre del Renacimiento que empieza a ver la gran cultura que hay en México y a estudiarla con interés. En las fiestas de Xilonen, la deidad del maíz tierno, era común organizar festividades para repartir comida a los que menos tenían y con ello evitar las hambrunas. En estas convivencias alrededor de Xilonen era común degustar el pozole. En ese entonces acostumbraba Moctezuma a comerlo con carne de humano, que era la carne que quedaba de los sacrificios, entonces la comían con humano. Después, cuando llegan los españoles, ya meten el jabalí, y se va cambiando, y al último el puerco. En las fiestas de ciertas deidades del México prehispánico, como es el caso de Chipetotec, el dios de la renovación, se consumía pozole. En algunos casos se comían ciertas partes del sacrificado por considerarlo un personaje sagrado, una especie de teofagia. Por lo tanto, Diego Rivera especuló mucho sobre este tema y además decía que él había comido pozole con carne humana, aunque no tenemos pruebas que documenten eso. Es sin duda síntoma de la importancia del pozole en nuestra cosmogonía y los mitos y realidades que lo rodean.
El pozole es un platillo maravilloso que se siguió acostumbrando, sobre todo en ciertas regiones del país, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, con sus distintas variantes, y tiempo después llega a la Ciudad de México con todo su universo de sabores, aromas y matices. Lleva ahí, aparte todo lo que son los alimentos, que es lechuga, rábano, cebolla, limón. Se le puede poner también, si gustan, aguacate o trozos de chicharrón. El pozole siempre ha sido la tradición de México. Ya ves que se consume en fiestas patrias, en Navidad. Entonces, es muy tradicional aquí en México el pozole. Ya viene siendo pues, ya de tradición del tiempo, unido de Guadalajara, por acá por Guerrero. Hay mucha tradición del pozole, hay muchas maneras de prepararlo, pero lo más es el conocido aquí en Coyoacán, es el de Michoacán, es el que siempre hemos elaborado y trabajado aquí. Hay tal variedad y es tal el gusto por el pozole que sin duda está ya sumamente arraigado en el gusto del mexicano. No solo por ser un plato ritual desde tiempos del mundo prehispánico, sino porque además de muchas maneras, este sigue siendo un plato festivo. No hay fiesta de noche mexicana el 15 de septiembre en la que no se sirva pozole. También muchas familias en Año Nuevo o en Navidad lo acostumbran, y los domingos son el momento perfecto en que las personas se unen alrededor de una buena olla de pozole para agregarle lechuga, orégano, cebolla, chile piquín, rábano picadito y limón a este increíble plato mexicano que, ya sea verde, blanco o rojo, atrapa los sentidos irremediablemente. Entre los platillos mexicanos, los caldos ocupan un lugar importante en nuestra cultura gastronómica. Un caldito reconforta, el cuerpo agradece esa rica sensación de calor llegando hasta el estómago y el universo de sabores que inundan nuestros sentidos. Los mexicanos como sociedad y como cultura somos el resultado no de una sola mezcla, sino de muchos mestizajes que fueron sucediendo con los siglos y que por supuesto dejaron huella y siguen vigentes en nuestra genética como pueblo. Y por supuesto nuestra comida también representa esa mezcla cultural, al crearse platillos que, si bien tienen una historia muy antigua, se reinventan cada día todo el tiempo. México es muchas cosas y nuestros sabores también. Además del tradicional pozole hecho con los granos de maíz cacahuacintle o algunos otros granos de maíz, existe, por ejemplo, el pozole hecho con trigo, en lugar de ese maíz tan valioso. Platillo de compleja realización porque hay que remojar el trigo, limpiarlo, tallarlo encima del metate con la mano y quitarle la cascarilla y luego cocerlo. Esa es una variedad poco común, pero también muy sabrosa. El pozole se hace normalmente, como ya hemos dicho, con maíz cacahuacintle, que mucha gente de mala manera, abreviando el lenguaje y empobreciéndolo, dice simplemente maíz pozolero. Este es el pozole tradicional. En este contexto de la esencia del pozole, podemos distinguir tres opciones. El pozole blanco, que depende del tiempo de cocción, pues debe ser que hierva
horas y horas maíz y carne, hasta que el maíz revienta y la carne esté tan suave que casi se deshebra sola. La guarnición que se le agrega sin duda es también parte importante del pozole blanco, igual que en todos los otros casos. El pozole rojo, que tiene también su complicación, es ya un caldo de carne y de maíz al cual se le agrega una salsa condimentada de chiles, el chile guajillo y el chile ancho. El delicioso pozole verde, muy identificado con Guerrero, lleva una salsa espesado con pepita verde de calabaza. Tiene un caldo perfumado con hierbas como el epazote y coloreado con chile poblano. También existen en nuestro mosaico gastronómico otros pozoles, como el pozole de Camagua, un tipo de maíz que es secado cuando está sazón, cuando está medio madurando y que queda cristalino, un poco transparente. También está el pozole de elote o elopozole, que es de elote tierno desgranado y cocido. En el pozole verde existen infinidad de variantes. En ocasiones se le pone, aparte de la carne de cerdo, sardina, chicharrón o va condimentado y acompañado con aguacate picado o en gajos. Hay lugares donde no se consume con limón, sino con lima, este cítrico perfumado y apreciado. En fin, que son muchas las posibilidades de encontrarse con el pozole tradicional en la Ciudad de México, pero también importante es la ocasión de toparse con el pozole más surrealista que hubiese imaginado, aunque la esencia del plato siempre permanece. Conozco 3 tipos de pozoles, el blanco, el rojo y el verde. Pues los únicos ingredientes que yo conozco que debe de tener para que lo comas es el maíz, el rábano, el col y la cebolla. Los tipos de pozole que conozco son 2, que es el blanco, que es de Guadalajara, y el rojo, que es de aquí de México. Este es un pozole blanco que le ponemos carne maciza y un poco de carne de cabeza. También le ponemos chicharrón al gusto para que tome un sabor más agradable. Además al pozole hay quienes le agregan mezcal, preferentemente el maravilloso mezcal guerrerense de maguey cupriata o papalote. Mientras que en todo México hay 150 variedades de maguey, en Guerrero solo se explota el cupriata, que es un agave silvestre con mucho carácter y cuyo mezcal le da al pozole una calidez y matices de sabor extraordinario. Y para los que son de buen comer es también importante la proporción. En muchos locales te dicen mediano o grande. El mediano son 150 gramos de pozole entre el maíz y la carne. Y el grande son 1,50 kilogramos. Esto debe ser casi 1 litro. Pero son maravillosos los platos pozoleros repletos de delicia. Los podemos encontrar muy bien servidos en muchos lugares de la Ciudad de México donde se ofrece este icónico platillo. Al ser la capital del país, la Ciudad de México es el centro económico y para muchas personas espacio de oportunidades y con ello el sustento para su familia. Por esa razón, muchas personas del interior han emigrado a la Ciudad de México, trayendo con ellos sus costumbres y sus platillos.
todos los capitalinos tenemos también familia que vino de algún estado de la República hace una o varias generaciones. Prácticamente todo el país está representado en esta capital. La comida de Oaxaca o Yucatán, de Sinaloa o Veracruz, de Colima o Puebla, los sabores de toda una nación confluyen en un solo punto. Esta urbe que integra todos esos mundos a una sola identidad, se ganan la nacionalidad chilanga y de hecho hay sabores que solo pueden ser disfrutados aquí. Una vez al año, el día 15 de septiembre, en México, se conmemora la consumación de la Guerra de Independencia de España en 1810 y las familias se reúnen la noche del 15 a cenar en lo que muchos llaman Noche Mexicana y otros el Grito, por la referencia histórica del cura Hidalgo que dio el grito en la ciudad de Dolores, siendo esta una tradición muy arraigada entre las familias capitalinas. Nunca como en esta festividad se reúne en la mesa tal cantidad de diversidad de platillos, siendo sin duda el pozole el más popular para esta ocasión. Al ser verde, blanco o rojo, el pozole sigue representando la mexicanidad y es un orgullo nacional que se disfruta en cada ocasión. Existen casi tantas recetas para pozole como personas que lo cocinan. Cada familia le pone su toque y muchos negocios ofrecen pozoles reinventados. Algunos lo logran y otros no, pero el mejor consejo es que la receta de la abuela nunca falla. ¿Qué tipo de pozole favorito es? Pues el verde, como que tiene toda una tradición para prepararlo, un buen sabor y todo. Yo no lo sé preparar, no soy cocinero, pero pienso que esta receta del verde es muy bueno. Mi pozole favorito es el blanco y me gusta comerlo con huevo y a veces con los sesos y la sardina. El de la Ciudad de México, donde cientos de lugares, desde grandes cadenas restauranteras hasta pequeños locales, lo ofrecen en sus muchas variedades. Como sucede en nuestro país, la historia de este platillo está ligado a las de cientos de mujeres principalmente que encuentran en el pozole un medio digno y honesto de mantener a sus familias y sacar adelante a los hijos. Muchos de estos zaguanes con sillas en la cochera o de plano en la calle que vieron crecer un pequeño negocio familiar, ahora son enormes locales donde largas filas de gente se encuentran para poder entrar a probar el famoso pozole que ahí se prepara. Y sin embargo sigue siendo un platillo humilde que muestra no solo la maravilla de los sabores que integra, sino además los momentos importantes para nuestra gente. Por ejemplo, entre los mixtecos acostumbra que cuando hay un velorio llega la gente a ayudar y hacen un pozole que llaman de cabeza de muerto, hecho con maíz cacahuacintle como cualquier pozole, pero que adquiere ese peculiar nombre al servirse solo cuando alguien fallece. A diferencia de otros platillos mexicanos que se venden en las banquetas, el pozole ofrece una dificultad de tener la olla del pozole, los recipientes de las guarniciones, saber cómo mantenerlo caliente, cómo servirlo, pues esto ofrece una dificultad porque donde se sirve normalmente es un plato hondo, un cuenco más o menos grande y la técnica no es sencilla. Conocer cómo preparar sus muchas variedades o elegir una en particular
Por ello, han sido los mercados los que ofrecen pozoles de distintos tipos y calidades a precios menores de los que se encuentran en los restaurantes con gran éxito. En el centro de Coyoacán, detrás de la iglesia de San Juan Bautista, hay un pequeño mercado al cual es una experiencia magnífica asistir. Santa María la Ribera y, por supuesto, la Colonia Guerrero tienen estupendas pozolerías, conocidas por todos, aunque muchas de ellas ni siquiera tienen publicidad exterior y la gente ya lo tiene identificado. Habrá que explorar la Ciudad de México para encontrar nuestro pozole favorito y pedir el pozole acompañado de una cerveza bien fría, con tostadas y crema al centro para acompañar y así lograr encantar a nuestro paladar. Para los mexicanos la comida es hospitalidad. Es la oportunidad de sentirnos importantes al compartir nuestros platillos y poder confiar en que nuestra cocina es reconocida y es patrimonio de la humanidad. Nuestro país es generoso en ingredientes, lo que permite crear y recrear guisos que mantienen un sabor a México, aunque en los últimos años han surgido grandes chefs de vanguardia mexicanos que se integran a la élite de la industria de lo gourmet, donde países como Francia, España e Italia han dominado siempre. Lo más valioso de nuestra cultura sigue siendo la cocina popular, esa de todos los días, la de la calle, la del pueblo y el barrio. Comer es una delicia y comer bueno, bonito y barato y por supuesto sabroso lo es más aún.